Hola, un saludo a todas y todas. Me gustaría presentaros el curso que haremos en el Centre durante el curso próximo, desde octubre a junio. Como sabéis, las personas que lo conocéis, será una sesión al mes de sábado por la mañana. En total, 9 o 10 sesiones, no recuerdo, creo que 9 en las que exploraremos distintas materias. Como sabéis, y si no sabéis os lo comento brevemente, solemos utilizar las mismas disciplinas desde hace muchos años, pero cambiamos el tema general porque me gusta que las personas que participáis al curso, que por cierto será online y presencial simultáneamente para las personas que no podáis acudir a la sala, sobre todo me interesa que podáis incorporar técnicas, herramientas, instrumentos para aplicarlo a vuestras profesiones. Es un curso sobre todo bien valorado para personas que os dedicáis a consultas de psicoterapia, medicina, psiconeuroinmunología, también educadores, personas que os dedicáis a la comunicación, maestros, profesores y no sé si dije fisios, osteópatas, personas médicos que os dedicáis al campo de la salud y también simplemente personas que os interese mejorar la comunicación, vuestro sistema de comunicación. Este año el tema central será cómo la comunicación puede generar procesos de pacificación o de conflicto. Estamos viendo muy a menudo en medios de comunicación cómo hay sistemas de comunicación que generan conflicto y que generan u otros que generan pacificación. Este será el tema central del curso. Y utilizaremos, como siempre, distintas disciplinas que tienen que ver con mi evolución de mi formación. Yo empecé estudiando algo de psicoanálisis, especialmente lacaniano. Después me pareció que el proceso a veces se quedaba un poco largo y lógicamente me pasé a la terapia breve y estratégica, más vinculada a la acción. En ese momento, en momentos más posteriores, empecé a necesitar que no solamente el mensaje de mi cliente, de mi usuario, sino también estudiar en qué contexto se da su dificultad, ¿no? Y entonces estudié terapia sistémica también. Más adelante, neurolingüística, porque me parecía que podía generar cambios muy breves, muy rápidos, basados en la percepción de la realidad. Ahora luego os explico un poco más esto. Y después volví con una cierta nostalgia a una rama del psicoanálisis que podríamos llamar psicogenealogía o el impacto que tiene el árbol genealógico en nuestro comportamiento. Y bueno, y finalmente, y envolviendo todo, filosofía práctica fue la primera consulta que se hizo, ¿no? Los filósofos en la época clásica y hasta la Edad Media se dedicaban a ver cómo la filosofía podía ayudar a algunos problemas que tienen las personas. Una pregunta clásica de los usuarios a los filósofos era: ¿cómo puedo vivir una vida digna de ser vivida? Llevo una vida, pero noto a veces como una cierta falta de algo, ¿no? ¿Cómo puedo llevar una vida digna de ser vivida? Que por cierto, y hablando de esto, eh, si habláramos con una persona de la Edad Media acerca de, tengo ansiedad, no sé qué me pasa, que tengo ansiedad, nos diría, pero ¿tienes hambre? ¿Tienes un techo en el que poder dormir? Eh, ¿Sufres frío? ¿Tienes demasiado calor? Y le diríamos, no, 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 no se trata de nada de eso. Es una elaboración psíquica interna que tengo que de vez en cuando me hace sentir un malestar. El señor de la Edad Media diría, no entiendo nada, ¿no? No entiendo nada de lo que me dice. Porque ha habido un cambio.
importante de la Edad Media en adelante en la construcción simbólica de la realidad. Escribí un libro que se llama La vida es imaginada, que tiene que ver con eso. ¿Qué cambios hubo que hacer en la mente de las personas para poder pasar de, digamos, la Edad Media y todas las exigencias y necesidades que había ahí a el Renacimiento? ¿Qué cambios hubo que hacer? La neurolingüística ayuda a esto también. Y me interesan estas cosas porque cuando una persona habla, cuando una persona nos habla, um, intentamos ver qué es lo que realmente nos quiere decir y desde dónde habla. Porque no todas las personas, incluso la misma persona, no siempre habla desde el mismo punto de vista, ¿no? A veces, y bueno, lo digo porque hasta los años 70 las teorías de la comunicación hablaban de usted organícese bien el mensaje y eso es lo que llegará a su interlocutor. Pero a partir de, estaríamos hablando de Ferdinand de Saussure, entre otros autores, ¿no? Pero a partir de los años 70, Václavic y otros autores, Gregory Bateson, empezaron a decir, no solo es mi corrección del mensaje lo que hará que llegue al público, sino también cómo procesa cada persona el mensaje que yo lanzo. Esto es importante. Y también en qué contexto lo lanzo. Porque no es lo mismo hacer el curso que vamos a hacer en los locales y lugares que vamos a hacerlo, que hacerlo en los montes de los Pirineos, como alguna vez he hecho alguno, ¿no? O no es lo mismo hacerlo ahí que en un aula de la universidad. El contexto manda un mensaje importante, ¿no? Y también en algunos casos de contextos altamente hostiles mandan un mensaje a la persona que lo recibe, ¿no? Esto lo estudia muy bien la psicogenealogía y también, lógicamente, la terapia sistémica. ¿Desde qué contexto me habla el hablante, ¿no? El que se comunica conmigo? Por ejemplo, ¿qué lugar ocupa en su sistema familiar? Esto es importante. Eh, Cuando nacemos y nos vamos desarrollando, en la infancia pedimos un permiso inconsciente para entrar en la tribu, para entrar en la tribu. Y este permiso nos lo da alguien que estaba antes que nosotros en la tribu. Y se nos da a cambio de ocupar un lugar concreto en el sistema. Es como si te dijeran, sí, vas a formar parte de esta comunidad, pero queremos que seas la que o el que arregle los problemas de los demás de la tribu. O queremos que seas el que, desde un punto de vista un poco más patológico, el que cree los problemas, porque, como sabéis, la oveja negra es la que más logra unidad familiar. Porque cuando hay una oveja negra en la familia, todo el mundo deja los pequeños problemas que tenía y se dedican a orientarla, ¿no? A trabajar sobre ella. Estoy hablando de un concepto de una escuela llamada el análisis transaccional que se llama guión de vida. El guión de vida nos permite saber cuando estamos en estrés qué es lo que, qué es la frase que nos diríamos más eficiente, ¿no? Hay personas que cuando entran en estrés dicen, a ver, organízate, ¿no? Este es su guión de vida. Eh, Otras personas dicen, ay, yo no puedo con esto, yo no sirvo, ya me lo decía mi padre o mi madre. Eso es guión de vida, ¿no? Hay un librito que os interesaría leer, ya clásico, llamado Los guiones que vivimos, de Claude Steiner, que habla un poco de esto, ¿no? Ah, otras veces la persona habla, bueno, y ahí estaríamos en el campo de la psicogenealogía, lógicamente. Otras personas hablan cuando emiten su mensaje, que nos interesa a nosotros como interlocutores, como si son tus pacientes, alumnos, ah, de lo que les hace sentir la realidad, ¿no? Sí, esto lo sé porque lo veo, esto lo sé porque una voz me lo dice, esto lo sé porque tengo una sensación corporal que me lo indica, ¿no? Y estaríamos en el campo de lo que estudia la neurolingüística, que lo que busca, más que entrar en el mensaje,
lo que busca es cambiar la percepción de la realidad. Por esto, recuerdo una vez, creo que lo he comentado en algún vídeo, eh, que mi nieto, cuando tenía 7 u 8 años, eh, le tenía un poco de miedo a un maestro de la escuela, y yo le dije, ¿te puedes imaginar cuando habla el maestro y tú te asustas? ¿Te lo puedes imaginar en ropa interior o en bañador? ¿Y te puedes imaginar que en vez de la voz que tiene, hace la voz del pato Donald? Y le fui diciendo una serie de cambios en este sentido, hasta que al final él se rió, ¿no? Se rió. Y dijo, sí, estoy más tranquilo. Entonces yo le comenté, esto no lo comentes en clase porque puede ser un problema para ti. Pero esto sería un patrón básico de la neurolingüística. También lo consigue la arteterapia. Cuando vamos a ver una obra artística de cualquier tipo, ah, somos capaces de cambiar nuestra percepción de la realidad. Al ver un cuadro, una obra de teatro, una película, y salimos de la sala o del cine o de donde lo hayamos visto y decimos, ya no tengo el mismo estado que tenía cuando entré. Fue el cambio de percepción lo que nos alteró la realidad. Este es el campo, ya os digo, de la neurolingüística y de la arteterapia. Otras veces es un asunto de, cuando nuestro interlocutor habla, es un asunto de emocional, de lo que sienten, ¿no? Es que lo que me dice usted no me hace sentir nada. Sí, me emociona, me anima, voy a hacer esto que me dice, porque me hace sentir algo. Sería el campo de la escuela gestáltica o de todas las versiones de la educación emocional que ya se conocen. Otras veces nuestro interlocutor habla desde lo cognitivo, ¿no? Desde lo intelectual. Sería más el campo del psicoanálisis o del análisis transaccional, como cuando te dice cosas como, sí, aparte de que me anime o no lo que me dice, es que no entiendo esto, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la teoría? ¿Qué escuela filosófica está detrás de esto? Si no comprendo el mensaje, no lograré hacer nada. Sería el campo de lo racional. ¿Mm? Y otras personas dicen, sí, es muy interesante todo lo que me dice, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se hace esta técnica? ¿Cómo se hace esto, lo otro? Estaríamos en el campo de la acción, de la mente exploratoria, que es el asunto de la terapia breve y estratégica, muy orientada a encargar tareas a nuestro interlocutor, a nuestro paciente. Tareas que, a ser posible, sean un poco difíciles de entender para la mente racional, ¿no? Porque así la persona, cuando lo haga, es cuando lo comprenderá. Recuerdo algo que creo que he comentado en algunos otros vídeos, haciendo un curso, haciendo un curso, cuando empiezo un curso suelo decir, bueno, y ahora me gustaría que dibujarais un autorretrato para presentaros, ¿no? Entonces el grupo dibuja un autorretrato y se presenta. Yo soy este, mi objetivo para mí en este curso es este o este otro, tal, lo que sea. Y entonces una mujer de entre unos 50 a 55 años dijo, bueno, no dijo nada, pero puso una cara así como de estupor, ¿no? Pero no comentó nada. Se puso a hacerlo y yo la notaba como sudores fríos y cosas así. Y cuando acabamos y presentamos, el grupo se presentó, dijo, ¿puedo compartir una cosa con el grupo? Y le dije, sí, claro, por supuesto. Y dijo, creo que hoy me he curado de un trauma, porque cuando yo era niña, tendría alrededor de 5 años, el maestro de la escuela puso en la pizarra una foto de alguien muy importante, de una persona muy, muy famosa. Y nos dijo, dibujadla, dibujad a esta persona. Y entonces yo la dibujé y me salió tan mal que el maestro pensó que yo eh, me estaba burlando de esta persona. Y entonces se enfadó muchísimo, tenía un paraguas en el aula y con en su mesa, y con el paraguas me pegó en la espalda, en el brazo, tal, y me dijo, me llamó de todo. Desde aquel día yo no he vuelto a dibujar nunca nada, ¿no? Seguramente por el efecto del trauma. Y hoy, haciendo esto, por no contravenirte a ti,
creo que me he curado porque he notado que ni me morí de infarto ni nada. Así que creo que todo está bien y te lo agradezco. Este sería el campo de la terapia breve y estratégica, ¿no? Porque es no hablar tanto del trauma, sino ver qué tarea sería la mejor para resolverlo. Y hablando de traumas, una de las estrategias, de las herramientas que quiero que exploremos es algo muy vinculada a el afrontamiento del trauma, ¿no? Eh, Parece que el yo tiene varias personalidades cuando actúan ante una situación más o menos difícil. Y cuando actúan en una situación altamente desbordante, que es el principio del trauma, parece que hay cuatro partes del yo que intervienen. Las dos primeras, de las que os hablaré ahora, protegen a una un poco más frágil. Una compuerta, una de estas compuertas que protegen a la de atrás es el yo eficiente, la parte del yo eficiente, una técnica que llamé la familia del yo. ¿Cuántas partes de nosotros mismos intervienen con la realidad? Una parte, como os digo, es la parte más eficiente, que es la que dice, vale, hay que afrontar esta realidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿En cuánto tiempo lo haré? ¿Cómo lo hago? Es la parte eficiente. La otra compuerta que protege a esta parte frágil es la sufriente, la que genera síntomas, la que dice yo no puedo con esto, genera ansiedad, genera ataques de miedo, genera llanto, tristeza, melancolía. Y estas dos partes protegen a una más frágil, más infantil, que es la parte de nosotros que no tiene palabras, la que dice, entro en estupor, ¿no? Bueno, mejor dicho, no dice nada, sino que simplemente entra en estupor, ¿no? Y no comprende nada de lo que está ocurriendo. Es la parte más infantil, la que más puede quedar dañada por la situación compleja. Y luego, en un terreno un poco más alejado y profundo, estaría la parte del yo no dual, la que acepta las polaridades, la que acepta que existe la alegría y también la tristeza. Cuando digo acepta, no quiero decir que um, disfrute con ella, sino simplemente que acepta que exista. Recuerdo hace un tiempo, cuando empezó el conflicto con Ucrania, que algunas personas venían a la consulta y me decían, no puede ser, esto no es posible, a estas alturas del siglo, una guerra de este tipo contra Ucrania no es posible, ¿no? Y semanas después volví a ver a estas personas y me decían, sí, hay personas así, hay situaciones políticas así y lo acepto. Ahí actuaba su parte no dual. Y quiero que exploremos en el curso, entre otras técnicas, estas cuatro partes para ver cuál es la más débil que tiene la persona para afrontar el conflicto que tiene, para afrontar la dificultad que tiene. Vale, en líneas generales esto sería el asunto y un poco más detalladamente lo que haremos será presentar las distintas escuelas, aunque el curso es eminentemente práctico. Es decir, me interesa más que exploremos técnicas y que luego en los apuntes que os daré y en las lecturas que podáis hacer, podáis explorar y profundizar más en la parte teórica de los distintos autores de las escuelas. Porque el cerebro para aprender necesita orden y desorden. El orden lo da el documento, el libro, la estructura. A lo mejor la presentación que hago en cada una de las sesiones y el resumen que hago al final, ¿no? De unos minutos de hoy vamos a ver esto, veremos esto, esto y esto, ¿no? Y hemos visto esto, tal, ¿no? Pero también necesita para aprender desorden. Eh, y esto lo da la técnica, cuando tú te enfrentas a cómo emplear, cómo utilizar un patrón hipnótico, un patrón neurolingüístico, un patrón de terapia breve, una técnica, cuando digo
patrón me refiero a técnicas concretas, ¿no? Que es un poco más desordenado. Y esta unión y relación entre orden y desorden es lo que genera un aprendizaje significativo. Cuando, por ejemplo, leímos un libro altamente estructurado, nos acabamos aburriendo. Y si el libro, por otra parte, perdón, y si una clase, por ejemplo, no tiene ninguna estructura, nos acabamos desorientando, ¿no? Entonces, necesitamos algo de orden y algo de desorden. Otra cosa que veremos también es la entrevista. La entrevista según las distintas escuelas con las que yo he trabajado. Me gustaría haceros una síntesis de las preguntas más potentes, más importantes que podemos hacer en una entrevista. Aquí habrá una diferencia filosófica entre dos grandes escuelas. La aristotélica, que es la que pregunta para saber yo, es decir, el terapeuta pregunta o el educador pregunta para saber lo que le pasa al terapeuta mismo, y la socrática, que lo que hace es preguntar para que el otro se dé cuenta. Esto es la mayéutica, la que da a luz, preguntas que dan a luz en el pensamiento de nuestro interlocutor lo que le faltaba por aprender. Estas son las dos grandes vías filosóficas de la entrevista. Yo estoy más en la vía socrática, aunque hacen falta las dos, siempre, pero estoy más en la vía socrática, la que pregunto para que mi interlocutor se dé cuenta. Veremos también en una sesión el relato de metáforas. Escribí un libro hace años llamado Cuentos que curan y me gustaría en una sesión cómo mostraros un método para escuchar un problema y devolver un relato. Cómo elegir el personaje más adecuado, cómo elegir los episodios del relato, cómo darle un final al relato, especialmente abierto, un final abierto. Esto lo veremos también en otra sesión. Veremos también en un monográfico la terapia breve y estratégica, que lo dará un compañero, Emilio, que estamos trabajando, Emilio Más, trabajando mucho tiempo juntos en este sentido, y él además es profesional de familias, niños y jóvenes con dificultades especiales de inserción social, trabaja en el Ayuntamiento de Valencia desde hace muchos años en esto. Veremos también una sesión de salud integrativa con Néstor Sánchez. Él es fisioterapeuta y psiconeuroinmunólogo y nos dará algunos tips interesantes de cómo mejorar la salud, mejora también nuestro sistema de comunicación y genera más paz que desorden. Y también veremos con una sesión con Vanessa de arteterapia, ¿no? De cómo la arteterapia puede generar modificaciones que nos ayuden a mejorar nuestro sistema de comunicación. Um, creo que es todo. Creo que es todo. Os daremos también las cuestiones concretas bueno, de cómo apuntaros al curso y todo esto. Y espero que os interese. Nos veremos más adelante. Gracias.